Daros la bienvenida a todos a este taller que viene de la mano de Luisa del Campo. Que muchísimas gracias, Luisa, por sacarnos este hueco, porque encima ni siquiera estás aquí en España, que estás fuera, ¿no? A Y, vosotros, que me hace muchísima ilusión, ya lo sabes, Sara. y sabemos que has sacado ahí un hueco para nosotros. Luisa es psicóloga, estás especializada en la parte de trastornos de ansiedad y TDAH, ¿no? Que es hoy en día algo que escuchamos tanto, ¿no? Y nos preocupa tanto en nuestros hijos y bueno, pues es algo que cada vez escuchamos más. Tienes más de 20 años de experiencia en consulta privada. Fundaste Vive tu Vida, ¿no? Que es tu empresa, junto con otras dos psicólogas y un piloto. Diréis, ¿cómo que un piloto? Bueno, pues es que Luisa, una de las cosas que es especialista es en ayudar a la gente que tiene miedo a volar. Y de hecho has escrito un libro que se llama así, ¿no? Pedir vuelo, cómo perder el miedo a volar, que es súper interesante. Y además es como muy sencillito de seguir, con lo cual, oye, Sí, yo, si alguien lo necesita, animo a todos a que lo leáis porque es maravilloso. Y bueno, sí, sí, sí. y además también trabajas con emociones, ¿no? Y hoy vamos a hablar justo de un tema que es fundamental, que es el miedo, porque es una de nuestras emociones básicas, que además tiene una peculiaridad, ¿no? Que cuando nos hacemos consciente de ese miedo, pues toda nuestra atención se empieza a centrar en el miedo y es cuando empezamos con esas preocupaciones y esa rumia mental, ¿no? que a veces tanto nos invade, ¿no? Y a mí me hace gracia porque a diferencia de una cebra, ¿no? que tiene miedo cuando tiene el peligro delante, pero se va el peligro y ya no tiene miedo, a diferencia de la cebra, nosotros seguimos ahí dándole que te pego a ese miedo, hasta que al final se puede llegar a hacer algo que nos dificulta mucho la vida. Y no solo que nos dificulta la vida, ¿no? Porque a mí me encanta que tú en la frase donde defines lo que haces, lo que dices es que ayudas a la gente para ser más libres y más felices. Y yo te voy a sugerir una cosa, porque A es la ver, relación que tienes con Buder, que es más saludable, porque el miedo nos lleva a enfermedades, ¿no? Porque es cambia verdad. nuestro sistema Oye, inmunológico. qué bueno, Sara, lo voy a apuntar para cambiarlo, ¿eh? Bueno, es que es eso, nos cambia el sistema inmunológico, nos cambia nuestro sistema hormonal, incluso la microbiota, ¿no? Nuestros microorganismos tienen un cambio bastante radical y todo eso pues nos puede llevar a tener enfermedades. Así que hoy lo que vamos a trabajar con Luisa es que nos dé un poco más de luz de cómo podemos tener algunas claves para mejorar el miedo, ser más felices y ser mucho más saludables. Así que yo ya me callo y te dejo a ti, No, no, Luisa, no. que A mí me vamos. encanta que charlemos, ya lo sabes. Que Pues mira, al hilo de lo que estás diciendo, hay un libro muy interesante de una psiquiatra que se llama Rosa Molina, que justo habla de lo que estás diciendo tú, que es cómo el cuerpo habla y expresa en su lenguaje, ¿no? Emociones que quizás no podemos expresar, y una de ellas claramente es el miedo. Se llama Una mente con mucho cuerpo, me parece. Le voy a hacer publicidad, pero porque me parece que es fantástico y muy interesante de leer y muy clarificador, porque tienes tu razón que el miedo nos enferma y está ahora mismo muy estudiado. A lo mejor hace unos años pues no sabíamos tanto de neurociencia, no había tan poco aparato, ¿no? Pero ahora que sí, pues qué suerte tenemos, vamos a hacerle caso a la ciencia. O sea, que esto no se trata de que seamos gurúes ni que leamos los astros, ¿no? Sino que hay estudios científicos. Entonces yo os recomiendo mucho ese libro, la verdad, a mí me ha gustado mucho. muy bien. Y sí, es verdad que el miedo, tienes tu razón, a diferencia de los animales, pues tenemos muy buena cabeza, digo yo, a las personas que tienen mucha imaginación y que tienen un cerebro potente, pues claro, nos gusta darle vueltas. Y eso para lo bueno y para lo malo, ¿no? Claro, no va a ser solo para lo bueno. Entonces, es verdad que muchas veces en ese exceso de querer controlar o de que imaginamos demasiado o de que pensamos todas las posibilidades, el easy famoso, ¿no? Nos activamos y como tú decías, como las cebras, pues nos imaginamos o percibimos miedos o tenemos creencias que nos hacen creer que hay alguna amenaza y no siempre tiene por qué ser
real. Ojo, que cuando digo imaginar, no digo que nos lo inventemos, que mucha gente se ofende y me dice, pero Luisa, yo esto lo siento de verdad y esto no me lo estoy inventando. Pues los del miedo a volar, ¿no? Oye, que los aviones se caen y tienen accidentes, por supuesto que sí. Lo que digo es que nuestra capacidad para anticipar o para imaginar cosas que todavía no están pasando, irnos al futuro, ¿no? Es muy grande. Eso lo podemos aprender a utilizar en nuestro propio beneficio y hacernos más saludables, como decías tú, o que nos coma el miedo a nosotros y enfermar y pasarlo muy mal. La gente, fíjate, siempre me dice, Sara, es que el que no ha pasado por esta experiencia no sabe lo que es. Es verdad. El que no ha pasado una crisis de ansiedad o ha tenido un miedo fuerte a algo, ni se lo imagina. Porque se pasa tan mal que es que sientes que te mueres. Que no te mueres, es verdad, pero la sensación subjetiva es tal cual. Entonces, me encanta por eso poderles acompañar y que se vayan ahí quitando ataduras, ¿no? Es verdad, porque hoy vamos a hablar de las personas que tienen miedos, pero es verdad que es muy interesante también ver ese punto de vista de las personas que tienen que acompañar a esas personas que tienen miedo y que no entendemos, que no entienden por lo que está pasando la otra persona, ¿no? Entonces, es tan importante que entienda uno el miedo como el que le acompaña, que también pueda acompañar en esa situación, ¿no? Claro, la mayoría de los acompañantes me dicen, es que no sé qué decirles, porque diga lo que diga, se enfada conmigo, porque todo lo hago mal. No, no es que lo hagas mal, es que no sabes qué decirle, porque muchas veces, con muy buena intención, te dicen, no te preocupes, que no pasa nada. Mira, yo, por ejemplo, tenía miedo a los perros, Sara. Y cuando venía un perro, mi sistema simpático se activaba a 100.000 por hora y cuando el dueño me decía, no te preocupes que no muerde, es que yo lo quería matar al dueño y al perro, a todos, porque yo decía, pues ya lo sé que no muerde, pero a mí me da un miedo horroroso, lo paso fatal, sudo, lloro. Bueno, era un sufrimiento. Entonces, que encima te dicen eso, parece como que eres tonta, ¿no? Que dices, pues si yo con mi cabeza racional sé que no pasa nada, pero con la irracional estoy atacada, que quiero salir corriendo, ¿no? Pues muchas veces es verdad que los acompañantes intentan tranquilizar y ponen más nerviosos porque nos dicen justo lo contrario a lo que necesitamos, ¿no? Es muy difícil también las personas que acompañan a los que tienen miedo en esos momentos, qué decir, qué no decir, ¿no? Es todo un reto también. Y provoca muchas discusiones de pareja también, porque claro, ya sería padre, ¿no? Cuando estamos ahí los dos nerviosos, uno preocupado, el otro activado. Bueno, no me quiero enrollar. Pero yo sí que quería decir una cosa. Me voy a quitar la chaqueta porque yo también estoy con los calores de la menopausia y ahora estoy con calor. Hay una cosa que a mí me interesa subrayar, Sara, que es que todo en la persona humana, como dice el del chiste, ¿no? Tiene como 3 variables. La biológica, tenemos ahí nuestra carga genética, por supuesto. La psicológica, pues como somos cada uno, nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Y lo social, lo cultural, las circunstancias. Todos hemos aprendido, pero además a fuego, ¿no? Que en época de pandemia claramente estábamos todos más nerviosos. Las circunstancias eran adversas y nos han influido claramente. No es lo mismo estar en guerra que estar tranquilo en tu casa pacíficamente, ¿no? Pues claro. Entonces, estas 3 variables juntas, porque mucha gente me pregunta, ¿pero por qué ahora empiezo a tener miedo? ¿Por qué ahora tengo esta fobia y no hace 20 años? Si yo llevo volando toda la vida y de repente me ha empezado ahora o a conducir, ¿no? Que mucha gente también lo dice. Bueno, pues porque ahí hay un conjunto de variables que se retroalimentan entre sí y como que cada una va poniendo su granito de arena entre lo biológico y esto que se llama la genética y la epigenética, ¿no? Cómo se expresan tus genes en función de todos estos factores, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, lo psicológico y luego la variable cultural, social, circunstancial, ¿no? Entonces, en esas 3, pues nos vamos a ir moviendo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, en realidad el miedo es sano, porque si tú lo piensas, el cuento de Juan sin miedo, el otro día me sentí súper mayor porque le dije a un paciente, ¿te acuerdas del cuento de Juan sin miedo? Y me dice, no he oído hablar nunca de ese cuento. Ay, madre mía, me estoy pasando ya de edad.
Bueno, pues el cuento de Juan sin miedo, para quien no lo conozca, por si a alguien no le suena, es un personaje que no tenía miedo a nada. Y yo siempre digo que sin ese factor de protección, Juan sin miedo estaría muerto en el capítulo 2. Porque claro, si no tenemos miedo a nada, imagínate, iríamos por la vida inconscientes, perdidos, ¿no? Sin medir las consecuencias, sin anticipar peligros, sin detectar señales de alerta, ¿no? Entonces, el miedo hay que partir de la base de que es una emoción sana. El problema es cuando nos o paraliza, que es una forma de defendernos, o nos activa tanto que nos llega a desgastar, ¿vale? Nosotros tenemos dentro del sistema nervioso, es un poco más complicado, pero lo contamos así muy sencillo y muy a la pata a la llana, tenemos como dos grandes estrategias, dos grandes formas de defendernos del miedo. Una que es más primitiva, que es como al modo de los reptiles, si os fijáis en las lagartijas, ¿no? Cuando ven que viene una persona, ¿qué hacen? Se quedan así catatónicas. Parece que están muertas, que dudas, ¿no? ¿Está viva o está muerta? Está viva, pero es muy lista y se queda catatónica, quieta, parada para que tú pases de largo y ella defenderse de esa forma. Es una forma de defensa, quedarte catatónica. Ese es como el sistema del nervio vagal, ¿vale? Muchas veces habréis oído a lo mejor, pues es que le dio un síndrome vasovagal, es que se desmayó, ¿no? Y se fue a urgencias, pero no tenía nada físico. Un síndrome vasovagal sí que tenía algo probablemente psicológico, ¿no? Esa es una estrategia. Y la otra es salir corriendo. Hay un peligro, pues ¿qué hago? Huir, correr, atacar. Ese es el sistema nervioso simpático, que es el que muchas veces nos provoca tantos desajustes en la fisiología, ¿no? Eso que decías de las hormonas, de la macrobiota, pues toda esa parte está muy relacionada con el simpático, porque el simpático nos activa tanto que nos pasamos de activación y provoca una serie de respuestas químicas que nos genera un poco esa enfermedad o ese malestar en los distintos sistemas del cuerpo. Que si lo piensas está genial diseñado. O sea, el mecanismo es muy potente, es muy bueno, porque frente a un peligro tenemos muchas respuestas, muchas herramientas para defendernos, ¿no? O sea, que en sí mismo es una cosa muy buena. El problema es cuando nos pasamos de rosca y o nos paraliza o nos activa tanto que nos desgasta. Entonces ahí es donde tenemos que ya poner cartas en el asunto. A mí me gusta mucho una frase que dice Rojas Marcos, el psiquiatra, que el miedo prolonga, no, el miedo no, hablar prolonga la vida. Me encanta, porque fíjate qué barato, ¿no? Hablar y qué sano. Yo además digo que baja la ansiedad, que por eso era a colación, que es lo que quería mencionar. Porque creo que hablar, poder expresar emociones, nos ayuda a que éstas se desactiven un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, como primera pista así de pincelada, cuando tengas miedo, lo primero, si no quieres ir a un psicólogo o un psiquiatra y no quieres hacer otra cosa como mindfulness o deporte, llama por teléfono o busca una amiga, tómate un café, un té, una caña y háblalo, cuéntalo, dilo. Luego ese es otro temazo, Sara, tenemos para muchos temas porque lo que nos cuesta expresar emociones. Yo muchas veces en la consulta digo, bueno, ¿y cómo estás? Y me dicen, bien. Digo, bueno, pero un sinónimo, dame otro adjetivo. Normal. Digo, bueno, pero una emoción, a ver, ¿qué se te ocurre? Nos cuesta muchísimo porque no tenemos formación, somos un poco analfabetos emocionales, ¿no? Pero es que tampoco Entonces, sabemos a veces poner la palabra, ¿no? Justo. O sea, no sabemos encontrar la emoción a lo que estamos sintiendo, ¿no? Claro. Y hasta que no lo hacemos, no podemos empezar a trabajarlo, ¿no? De alguna forma. Claro, lo has dicho tú antes, un poco de refilón, ¿no? De tomar conciencia que quizás ahora está de moda incluso, porque con todas las técnicas de mindfulness que han venido a incorporarse en nuestra vida occidental tan racional, ¿no? Y vamos más a la intuición, al tomar conciencia, al parar. Yo creo que es lo primero, ¿no? Por lo menos decir, a ver, ¿cómo estoy? Voy a buscar una palabra que no... Yo digo en la consulta siempre, no vale decir ni bien, ni mal, ni no sé, porque eso no es decir nada, ¿no? Bueno, para un encuentro social en la calle sí, claro,
pero para hablar de verdad, con intimidad y compartiendo una comunicación de calidad, decir, a ver, me ha dicho cómo estoy, a ver cómo estoy. Aunque te lleve un minuto pensarlo, pues merece la pena, porque solo por eso vamos a poder desactivar un poquito esa activación. Y es que es gratis, en serio, que merece mucho la pena y da mucha salud mental, física y de todo tipo, ¿no? Bueno, me estoy enrollando. Entonces, hemos dicho el miedo, las 3 variables, la biológica, la psicológica y la social. Y hay gente que igual le interesa saber la diferencia un poco entre ansiedad, miedo y estrés, ¿no? Porque es verdad que el miedo es una emoción muy primaria, que ya lo hemos dicho, y ansiedad es esa sensación tan incómoda de activación permanente, ¿no? Que tiene mucho correlato, tanto cognitivo, o sea, mental, con nuestra cabeza ahí dándole vueltas sin parar a la cabeza, y fisiológico. Y eso también le cuesta muchas veces a la gente identificarlo, porque muchas veces yo le digo, te dio ansiedad, y me dicen, no tengo ansiedad. Me acaban de describir la ansiedad de manual, ¿no? También nos cuesta identificar esa sensación física, que puede ser palpitaciones, puede ser sudoración, puede ser la sensación como de que me falta el aire, ¿no? La apnea o dolor de tripa. En los niños es muy frecuente, por ejemplo, que no saben decir estoy nervioso, tengo miedo, pues ¿qué hacen? Lo somatizan y dicen me duele la tripa, me duele la cabeza. ¿Veis? El lenguaje del cuerpo nos está expresando emociones que no sabemos nombrar y es como una primera señal de, mira, tenemos ansiedad. Ese sistema nervioso simpático está expresándose a través de estas sensaciones fisiológicas. Insisto, que está bien hecho, o sea, que estás bien diseñado, que el funcionamiento es muy bueno. Ahora vamos a ver por qué se te activa en un contexto donde a lo mejor no tenemos un peligro inminente, ¿no? Pero sí que me parece interesante el poder tomar conciencia de ver cuando me duele la cabeza, cuando me duele el estómago, cuando noto que me falta el aire, cuando noto palpitaciones, ¿qué emoción identifico que tengo debajo? A ver cómo estoy, ¿no? Hay millones de tablas en internet o de ruedas. Si pones en Google rueda de las emociones, nos sale una rueda chulísima de las emociones, muy sencilla, pero que yo siempre digo, imprímetela y cuélgala en la nevera, por ejemplo, de la cocina o en la puerta de casa, así, en un sitio de paso para que todos la veamos. Y cuando digas estoy mal, digo, a ver, voy a buscar aquí en la rueda de las emociones una emoción que se me parezca a la sensación que tengo. Nos va a permitir identificar muchas veces ansiedad. Debajo de muchas cefaleas, de muchos trastornos digestivos, de mucha hipertensión, fíjate, lo que tenemos en realidad es ansiedad, ¿no? Entonces, cuando la ansiedad la mantenemos mucho tiempo, en el tiempo, valga la redundancia, se cronifica y se convierte en estrés, ¿vale? Eso que decimos muchas veces, qué estresada estoy. No, pues esto no es, esto es una expresión popular, ¿no? Pero cuando tenemos estrés de verdad, nos sentimos agotados, con poca energía, que a lo mejor nos cuesta levantarnos por la mañana, o estamos irritables. Muchas veces, fijaros, sobre todo en los adolescentes, se nota más la irritabilidad que la ansiedad. Por lo mismo que los niños, ¿no? Porque no lo saben expresar y entonces lo actúan. Entonces, cuando veamos a un adolescente, claro que difícil, ¿no? Porque los adolescentes irritables están a la orden del día, pero bueno, con esa intuición femenina, poder decir, a ver si aquí hay algo más que no es solo, porque es un límite muy estrecho, muy pequeño, ¿no? Hace falta medirlo muy bien. Pero bueno, con el ojo ahí un poco atento, pidiendo ayuda, que también allí eso estamos, pues lo podemos identificar. Y luego ya, si nos pasamos de rosca y mantenemos esto mucho tiempo, pues acabamos deprimiéndonos, claro. Porque si tú lo piensas, es sensato, ¿no? Es decir, tanto tiempo con tanta energía puesta a tope, nos desgastamos y el cuerpo te dice, basta. O le pones remedio o me encargo yo de que esto le demos al pause, ¿no? Entonces, un poco como distinguir. Fíjate que tú has dicho antes que yo me he especializado en trastornos de ansiedad y en trastorno por déficit de atención. Y fíjate, llegué al TDAH por la ansiedad, porque empecé a ver que debajo de muchos cuadros ansiosos o ansioso-depresivos había un no diagnóstico de déficit de atención. Entonces, acabé yendo por ese camino de la mano, ¿no? Que están muy relacionados. Yo muchas veces digo, Sara, que la ansiedad es como la fiebre.
En realidad, la fiebre, que es una señal de alerta de que hay una infección, ¿no? Y vamos a ver qué hay de infección, si es vírica, si es bacteriana, y para dar tratamiento. Y la ansiedad es un poco que el equivalente. Nos está como dando el aviso de que hay algo que está ahí. Yo lo digo con cariño. Los que me conocéis ya lo sabéis, pero a lo mejor a alguno le puede sonar un poco irónico, que hay como un cortocircuito mental. Y hay que analizar a ver ese cortocircuito en qué consiste para volverlo a colocar en su sitio, que no pasa nada. Pero es que este es otro temazo, Sara, van saliendo tantos temas que me estoy, vamos, generando aquí un montón de zooms. Yo voy apuntando. Estoy encantada. Porque lo mental nos cuesta mucho reconocerlo. Fíjate, si tú a ti te dicen, tú tienes un esguince físico, ¿no? Se lo cuentas a todo el mundo. Oye, pues me han dicho que tengo un esguince, pues que faena, pues me han inmovilizado la mano o no, me han dicho que haga esta rehabilitación. Pero que lo contarías sin pudor ni problema ninguno, porque tienes un esguince, ¿no? Ya has ido al fisioterapeuta o al médico, al traumatólogo, lo que sea. Pero si tienes un esguince mental, que no lo vas contando a los cuatro vientos. No. Todavía tenemos como un poco de pudor ahí, ¿no? Como, ¿será culpa mía? ¿Habré hecho yo algo para merecer esto? ¿Sabes? Como, ¿qué diferencia hay? Yo no la veo ninguna. O sea, no has hecho aposta, ¿no? Tener ansiedad o tener, como digo yo, un esguince mental, ¿no? ¿Y por qué crees que eso nos da tanto pudor? Yo creo que hay una parte, como siempre, de lo que no vemos, ¿no? Nos cuesta creerlo. Y luego como que lo físico, lo médico, lo biológico ya es algo muy consolidado, muy material, muy científico, ¿no? Y en cambio lo mental parece como que es una cuentitis aguditis, que me lo estoy inventando. No, para nada. O como que no es tan real, como que fuese categoría inferior, ¿no? De malestar. Y fíjate, ¿cómo se puede comparar un malestar físico con uno emocional o psicológico? Es que son como los colores, te duele y te duele. ¿Qué más te da? Que te duela tobillo, que te duela el estómago, que te duela el alma o el corazón o la cabeza, como lo quieras llamar, ¿no? Yo creo que todavía lo mental hay un poco de miedo a tanto reconocerlo, porque a lo mejor nos deja muy vulnerables, o como si nos van a juzgar, ¿no? De, está loca, madre mía, un poco de exagerada, a ver, y para nada. Ahí también tenemos mucho que hacer. En lo mental y lo físico. También es verdad que esta separación no existe, porque bueno, nos la hemos inventado nosotros para poder abordar lo complejo que es el humano, ¿no? Pero en realidad somos uno, lo llames como lo llames. Pero bueno, este es otro zoom, ¿vale? Tú vete apuntando. Y luego es verdad que a mí me parece muy interesante lo que has planteado, Sara, de ¿tiene influencia el género en los miedos? ¿No? Pues para mí es evidente que la respuesta es sí. El género, por si alguno no tiene muy claro el concepto, es la construcción social que hacemos de qué es eso de ser masculino o ser femenino, y claramente hay un componente educativo, ¿no? Cultural. Además, ahora las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y ya se niegan a esto de ser binarios y dicen que de masculino y femenino no hay, pero bueno, no me voy a meter tampoco en ese berenjenal, sino en cómo lo social, lo cultural, lo educativo nos construye y nos hace creer que, por ejemplo, el espacio público no es nuestro, de las mujeres, y el espacio privado es como nuestro lugar, ¿no? Si te fijas, a mí, yo que he trabajado en un colegio durante 20 años, me llama poderosamente la atención, y no pasaba solo en mi cole, pasa en todos los colegios, el recreo, el patio, es el espacio mayoritariamente es de los varones. O sea, desde que tenemos 3 años que empezamos a ir al colegio, el espacio público está dominado por los varones, porque el fútbol, el baloncesto, ocupa la mayor parte del recreo, del patio, de los patios, ¿no? Y en cambio las chicas estaban sentaditas en los bordes, en los aledaños, o sea, como en el perímetro,
A veces charlando, a veces animando a los que jugaban, con todo lo que eso tiene de luego transmisión de valores y de qué es lo que te pertenece y lo que no. Que si te fijas, qué fácil sería hacer como una división, ¿no? Pues venga, aquí los deportes movidos, fenomenal, pero este otro para los tranquilos o para otro tipo de actividades que también se pueden promover en los colegios, pero no tiene por qué estar como retirada del centro, ¿no? Del espacio. Entonces yo creo que eso ya marca mucho, porque vamos aprendiendo desde muy pequeñas que el espacio público no es nuestro sitio, ¿no? Fíjate, donde pasa muchísimo, que además he visto que vosotros también lo trabajáis, que me ha encantado el miedo a conducir, ¿no? Hay claramente muchas más mujeres con miedo a conducir que varones. Y es otra vez eso, es un espacio un poco casi agresivo. Muchas mujeres me lo dicen, es que parece como que no es mío este sitio, ¿no? Es un mundo muy masculino y un poco agresivo, porque lo del mujer tenías que ser, lo hemos oído todas al volante, ¿no? O que te digan una barbaridad porque te has equivocado. Y nosotros, en cambio, no somos tan, en ese sentido, a lo mejor agresivas, pero sí que es verdad que nos sentimos con un espacio un poco hostil, donde no estamos todavía en nuestra salsa y conducimos igual de bien, vamos, no creo que haya diferencias, no he leído ningún artículo en este sentido, de diferencias en la competencia conductora entre varones y mujeres, ¿no? Pero fíjate que sí que desde el principio de nuestra vida vamos aprendiendo cuál es nuestro lugar en el mundo. La vida pública es más de los varones y la privada y el cuidado de los otros más de las mujeres, ¿no? Y eso nos condiciona para tener miedo, claro. Porque entonces, ¿qué pasa cuando salimos a la calle, ¿no? O sea, que si estuviésemos viviendo en una sociedad donde no, desde pequeños no tuviésemos eso, el miedo sería diferente. O sea, es una construcción educativa social, ¿no? Yo creo que sí, claramente. Porque tú fíjate, esto se ve mucho en la educación de los hijos, ¿no? Cuando tú tienes un hijo varón y una hija mujer, ¿qué diferencia hay cuando empiezan a salir en la adolescencia entre que una chica vuelva sola a casa y que un chico vuelva solo a casa? A todos nos vienen un montón de escenas, ¿no? En el imaginario colectivo Siempre se de tiene más miedo, miedos. ¿no? De que la niña vuelva a casa sola que el chico vuelva a casa solo, ¿no? Porque le pueden pasar más cosas. Claro, al chico también le pueden pasar, pero es verdad que objetivamente no le pasan, ¿no? Ujú. Entonces, claro, este es otro temazo, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen miedo a ir solas por la calle frente a los varones que no? El otro día leí un artículo, bueno, no, era un estudio del Observatorio Vasco de la Juventud de 2016 que decía que el 34% de los jóvenes eran entre 16 y 24 años, que nosotros somos jóvenes también, o sea que se han pasado ahí de estrechos, pero bueno, 34% de las mujeres tenían miedo a volver a casa solas, frente al 3,9% de los varones en el mismo rango de edad. Claro. No sé. ¿Esto por qué es? Seguramente muchos varones tengan miedo también a que les atraquen o que les violen o que les hagan daño, por supuesto que sí. Pero claramente el varón también tiene miedo al varón, pero la mujer objetivamente tiene muchos más ataques, ¿no? De todo tipo que los varones. Entonces, fíjate, ¿qué nos está diciendo la realidad? Esto ya no es una creencia irracional, es que el espacio público es muy amenazante para ti. Claro, pues habrá que hacer algo, pero a lo mejor no es con las mujeres, sino con los varones con los que hay que trabajar, ¿no? Para que el espacio público sea de los dos. Por lo menos un poco más equitativo, ¿no? Seguro que sí, pero como sabes que es más difícil trabajar con el resto que contigo mismo, ¿no? Que donde tenemos una opción de hacer algo es trabajar con nosotros mismos, ¿qué podemos Sí, hacer, ¿no? claro. Para trabajar estos miedos desde cada uno de nosotros. Bueno, un poco lo que hemos dicho antes, lo primero, tomar conciencia. Frenar en esta cultura nuestra
tan acelerada ya es un primer paso importante. Segundo, también lo hemos dicho, hablar, que es gratis y prolonga la vida, dice Rojas Marcos, y yo digo que también te ayuda a desactivar. Y luego es verdad que hay una parte muy importante, por supuesto, educación, o sea, meter en la educación el tema del género me parece básico, pero a nivel personal, ¿no? Como apuntabas tú, hay que tratar de identificar cuando tengo miedo, y ya lo he notado y lo siento en mi cuerpo y lo expreso con mis emociones, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me está surgiendo en la cabeza? ¿Qué creencias me están rondando, ¿no? Esa activación que tenemos muchas veces de lo que creo que me puede pasar, los ISIS, entonces la parte más racional o irracional, ¿no? Hay que darle una vuelta, ¿vale? Porque yo siempre digo que si podemos conseguir que la cabeza, el corazón y la conducta vayan fluidas de la mano y en coherencia, pues ahí vamos a encontrar mucha salud mental y física. Y si en cambio van separadas, ¿no? Hay veces que el cuerpo nos habla, pero no le hacemos caso y con la cabeza queremos pues trabajar más, pero el cuerpo te dice que no puedes, pero no le haces caso y sigues diciendo desde el voluntarismo o la exigencia que venga, que sí, que puedo, y de repente, ¿qué pasa? Lo que hemos dicho antes, el estrés nos rompe y nos hace parar de forma brusca. Muchas veces por enfermedades, como hemos dicho antes, o por otro tipo de trastornos, ¿no? Pero yo creo que un primer paso fundamental sería el decir, a ver, ¿qué me está rondando por mi cabeza que me está activando tanto? ¿Vale? Luego habrá que ver qué parte de eso es irracional y es un trabajo mío personal, porque es un miedo mío, porque me siento insegura, porque me siento que tengo baja autoestima, bueno, pues por mil cosas que pueda haber. O es un miedo que es real, objetivo, me tengo que proteger, defender y actuar de una forma más defensiva. Muchas veces cuando digo defenderte, la gente interpreta como atacar. No, no, no. Defenderte es protegerte sin agresividad, o sea, con asertividad, pero defenderte y protegerte es una cosa muy buena, que a veces tampoco sabemos muy bien. Fíjate, cuando hemos empezado al principio de la charla, ¿no? Diciendo cómo el sistema nervioso puede funcionar más en la versión catatónica o la versión activadora, ¿no? Muchas veces a las mujeres nos sale más fácil la versión de quedarnos catatónicas sin saber reaccionar, que es otra forma de defensa. Igual de legítima que la otra, o sea, aquí no hay ni bueno ni malo, ni bien ni mal, ¿no? Sino lo que nos sale. Y eso, fíjate, muchas veces no se entiende, ¿no? Porque lo habremos oído muchas veces en internet, en redes sociales o en noticias en la televisión, no hizo nada para defenderse frente a un ataque, ¿no? Bueno, pues es que es otra forma de defensa. Lo que pasa es que no es tan conductualmente expresiva, pero es otra forma de defensa. Entonces, bueno, entonces he dicho, por ordenar, si puedes escribir, si lo puedes apuntar, el escribir ayuda un montón. Con papel y boli, así a la antigua usanza, que todavía, yo, aquí me veis con mi papel y boli, con mis apuntes, porque nos ayuda a detener el pensamiento, a frenarlo. Porque es verdad que lo que llevamos ahí metido en la cabeza va tan rápido y en alerta o con la emoción del miedo todavía se acelera más, que nos cuesta un montón identificarlo. Entonces, es todo un entrenamiento. Vamos a ir poquito a poquito aprendiendo a ver qué me ronda a mí por esa imaginación, por mi cabeza, que estoy creyendo que me va a pasar, que creo que va a venir o que creo que no va a venir. Toda esa idea ahí que es como un poco un ovillo de lana enredado, ¿no? A apuntarlo, yo creo que ayuda un montón. Y luego de ahí, claro, hay una parte que sí que necesitamos pedir ayuda, porque al final no lo podemos resolver todos solos, no es yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Sino poder objetivar de alguna forma esas creencias, saber cuáles son irracionales y cuáles son muy sensatas y muy razonables, y lo que tengo que hacer es aprender a defenderme y protegerme y establecer ahí una estructura un poco protectora, ¿no?
Pero es verdad que ese diálogo más objetivo, más de argumentos, pues yo creo que solo es un poco difícil, la verdad. Porque si no, Luisa, una pregunta. ¿quién te cuestiona, ¿no? ¿Quién te da luz? Dime, dime. Porque hablas, el primer punto es la consciencia y dentro de esa consciencia habría una parte de aceptación. Es decir, o sea, al final tienes que aceptar no el miedo, sino la situación que se te está dando, ¿no? Para poderla trabajar, ¿no? Que a veces como que nos negamos a creernos la realidad, ¿no? Sí, sí, es verdad también. Es verdad que muchas veces nos cuesta aceptar a nosotros mismos como alguien vulnerable, ¿no? O muchas veces el miedo, por ejemplo, yo digo siempre que el miedo es de valientes, el que reconoce tener miedo es un valiente, porque es el primer paso para afrontarlo, para superarlo, para vencerlo, para crecer, ¿no? Y el que no lo reconoce, no le echo la culpa tampoco, oye, no puede, no sabe, no quiere, hay mil razones, hay mil heridas ahí, pero claro, no puede aceptar que tiene ahí una debilidad o un reto a trabajar. Y es verdad que muchas veces yo creo que también esto está mucho en la cultura y a los varones les cuesta esto mucho también. Decir, es que tengo miedo y eso no me hace más débil, ¿no? O no me hace cobarde, o como que todavía se ve un poco como categoría inferior, ¿no? El que tiene miedo. Y si lo piensas, los tenemos todos. O sea, yo acabo de contar, yo tenía miedo a los perros hasta que lo necesité afrontar porque me cambié de trabajo y lo tuve que superar, pero ¿qué pasa, no? Por tener miedo. Claro, el que no tiene miedo no es valiente. Justo. O Juan sin miedo estaría muerto. Entonces, es una emoción, claro que sí, a aceptar y a decir, ¿me sirve? Sí, sí, pongo los medios como oportunidad para crecer. Puede ser un reto para mejorar fortalezas. Puede ser, no digo que siempre lo sea. Pero sí que está en tus manos decidir qué hago con esto, eso sí, ¿no? O pedir ayuda o hablarlo, o sea que es verdad que la parte de aceptación en el sentido de decir, pues sí, es verdad, somos limitados, claro, nos necesitamos los unos a los otros, claro, pues qué fenomenal, ¿no? Si no viviríamos en islas como ermitaños. Pero es verdad que cada vez más en nuestra cultura nos como meten ahí en la sangre como tú tienes que ser independiente, tú te lo guisas, tú te lo comes y eso es el éxito, ¿no? Yo creo que no, para nada. Claro, habrá alguien que me diga, bueno, pues eso es tu opinión. Bueno, pues sí, efectivamente es mi opinión, pero es que también somos seres sociales, ¿no? Y mucho de nuestra felicidad se teje con la tribu, ¿no? Pues sin la tribu, menos felices, es verdad. También es reto, claro, sí, 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 la convivencia es todo un reto. Los que vivimos con familia, numerosa o no, pero con gente dentro de casa, pues eso es un reto, pero la soledad también es un reto muy grande. Entonces, claro que sí que hace falta aceptarlo y decir, soy humano, qué bonito que esto me puede servir para ser más feliz, para ser más yo, para ser más libre, si lo entreno, si lo trabajo. Si me queda ahí atrapado y no hago nada, pues probablemente me va a encontrar bastante peor. Que esa es una de las cosas que me he dicho antes de la ansiedad, Sara, que lo malo que tiene la ansiedad es que si tú no la afrontas, se va pasando como a otros ámbitos de la vida, ¿no? A lo mejor empiezas con un poco de miedo a salir de casa, luego un poco de miedo a salir de casa y a las escaleras, luego un poco de miedo a salir de casa a las escaleras y a pasar por túneles, luego un poco de miedo a salir de casa, a las escaleras, a los túneles y a los ascensores. ¿Sabes? Y es muy civilina además, porque va muy poquito a poquito, milímetro a milímetro, y cuando de repente un día te quieres dar cuenta, dices, pero si es que me está incapacitando, que no puedo irme de viaje, que no puedo subir en el ascensor, que no puedo conducir, que no puedo, que no puedo, que no puedo. Entonces, lo malo de no afrontar no es que te quedes igual, sino que es que poquito a poquito vas generalizándolo a otros ámbitos de tu vida y además con más intensidad.
Entonces aquí el no hacer nada es malísimo, porque vas huyendo y en cada huida te vas encontrando peor. Claro, fíjate qué trampa, porque tú dices, uff, de la que me he librado, ¿no? Ya no tengo que coger el avión, convencido a todos para que nos vayamos en coche a Sebastopol y me he librado de una buena. Que en ese momento te sientes muy aliviado y dices, uff, qué gusto. Pero ¿qué pasa? Que sin tú darte cuenta has conseguido que la bola de nieve, que es la ansiedad, se haga más grande. Entonces fíjate qué trampa. En el inmediato momento te sientes fenomenal de, me he librado de una buena, pero en el largo o medio plazo te estás encontrando muchísimo más atado, muchísimo más sometido al miedo. ¿Y sabes lo que tienes esto de malísimo? Que te baja muchísimo la autoestima, porque no te sientes capaz. Y eso ya sí que es demoledor. Porque claro, decir, no soy capaz de subirme al coche, a conducir con mi coche o de coger un ascensor, no ser capaz de algo, eso es muy doloroso. Entonces es una dinámica muy tramposa, ¿no? Porque si haces, porque haces, y si no haces, porque no haces, o le pones remedio o vas mal. Es así de sencillo. Todo esto porque me has preguntado lo de la aceptación. Tú fíjate qué rollo tengo, madre mía. Cuando el miedo se convierte en un problema, que era uno de los puntos que vamos a tratar, entiendo que cuando te para, te deja, no te deja hacer cosas que necesitas hacer, ¿no? Claro. O que quieres, ¿no? Porque a lo mejor me quiero ir de viaje a las Maldivas, no es algo necesario, evidentemente. Pero quiero y no puedo. Ahí tenemos un problema. Y luego muchas veces empezamos a hacer, lo digo con cariño también, cosas raras, ¿no? Esas pequeñas evitaciones, esos pequeños rituales, ¿no? Tengo un paciente que cada vez que viene a la consulta yo siempre tengo la mesa un poco torcida, que me subo, me bajo, la muevo, ¿sabes? Cada vez que viene la mira así como dice, esta me está... y la quiere poner bien y le digo yo, no, déjala así, que está fenomenal. Cuando empezamos a hacer esas cosas y nos molesta y nos distrae y nos como llama, fíjate, había el otro día una persona que me decía, todo empezó porque yo quería ir al cine y si no tenía el asiento de la esquina en el pasillo para poder salir cuando yo quisiera, no iba al cine. Tú dices, qué chorrada, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué más da? Pues no va al cine, pues no es obligatorio ir al cine, ¿no? Parece como que me estoy yo empeñando. Yo digo, Luisa, claro, pero fíjate, ahí ya te ha ganado la batalla, porque el miedo no te ha dejado ir al cine cuando tú querías, porque no tenía el asiento que tú creías que era el seguro. ¿El Entonces miedo tú fíjate. tiene que ver con el control, el miedo? Yo muchas veces es verdad que lo que veo esto no es un análisis estadístico ni una investigación fiable, ¿no? Pero en mi experiencia clínica sí que veo muchas personas que necesitan tener demasiado control. Fíjate, son personas que yo siempre les digo que son muy potentes porque tienen un perfil buenísimo por esa buena cabeza, ¿no? Esa buena imaginación, ese exceso a lo mejor de responsabilidad llevado al mundo profesional, pues son súper trabajadores, mucha iniciativa, mucho liderazgo, muy proactivos, fantásticos, ¿no? Pero el problema es que como necesitan tenerlo todo controlado, en el momento en que no lo tienen todo controlado, les da muchísima ansiedad o desconfían, que es la otra vertiente. Entonces, claro, ese piñón ahí muy rígido, ¿no? Es muy, muy dañino. Yo les digo que el perfil es fantástico, lo único que necesitamos es aprender un poco a domesticar a la fiera, ¿no? Y poder poner el modo on y soy responsable y lidero el proyecto y trabajo, y el modo off y delego y ahora no me tengo que encargar de nada porque los demás también lo hacen bien, distinto, no lo van a hacer como tú, es verdad, pero bien. Entonces, en mi experiencia clínica sí que me encuentro mucha gente controladora por distintas razones, pero que necesitan tener demasiado las riendas en su vida. Y eso, fíjate, en el ámbito laboral, un jefe controlador es bastante duro de acompañar, vamos a dejarlo ahí,
Pero fíjate con los hijos qué daño hace, porque en el fondo, sin querer, les estás transmitiendo que ellos solos no pueden. Que gracias a que tú controlas, ellos van bien. ¿No? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que tú no controlas, van mal. Sin querer, ¿no? Les transmitimos esa imagen de que tú no puedes, tú solo no vas a saber manejarte. Ese es también otro temazo, porque claro, en tu inseguridad y en tu afán de controlar para que vaya bien, si yo sé que la intención es buenísima, les transmites que ellos solos van mal, con lo cual la autonomía y el crecimiento personal ahí se van a venir un poco abajo, ¿no? Pero ya te digo que es mi experiencia clínica, ¿eh? Que yo ahí no me atrevería a afirmarla así categóricamente, es lo que yo veo en la consulta, eso sí. También tengo que decir una cosa, Sara, que es bastante fácil de reaprender y reeducar entrenando a la cabeza para aprender a delegar. O aceptar que hay otras formas de que se puede hacer distinto, ¿no? O sea, que dicho lo dicho, quiero también darles un poco de esperanza de, vale, pues si eres controlador, que muchos no lo reconocen, dicen, no, no, yo no soy nada controlador. Digo, bueno, pues pregunta en tu entorno, a ver qué te dicen los de alrededor. Y luego con un poco de entrenamiento se supera bastante fácil, pero sí, sí, hay que ponerse... ¿Y el miedo al volante y el miedo a volar es fácil de trabajar, Luisa? Yo siempre digo que si sabes cómo, ¿no? Si te dan las herramientas y la pista de los pasos que hay que hacer, que hay que tener como una guía muy clarita. Y esto es como ir al gimnasio, ¿no? Si tú me dices, Luisa, ¿tú crees que yo puedo correr la maratón de Nueva York mañana? Pues hombre, a lo mejor mañana no, pero si te entrenas en un año, pues porque sí, ¿no? Esto es igual. Si te entrenas y sabes cómo, porque claro, esa parte de que te enseñen a correr bien es fundamental, ¿no? Que te enseñen a hacer bíceps bien, pues es fundamental. Si te dicen cómo y tienes claros los pasos que hay que dar, es cuestión de entrenamiento. Entonces, nosotros, en nuestros cursos para vencer el miedo a volar, la verdad es que la gente aprende muy, muy bien. No voy a decir muy rápido porque es un poco tramposo, ¿no? Lo de rápido, lento, pues cada uno lleva su ritmo. Pero sí que es verdad que hay un cambio muy importante entre el antes y el después del curso. Claro, vas a decir, claro, ¿qué vas a decir de tu libro? Pues que es muy bueno, ¿no? Bueno, pues sí, es muy bueno, pero porque es que la técnica es muy buena. Es que entrenas al cerebro y le dices, mira, hay que hacer esto, esto y esto. Y cuando la persona sube al avión y tiene la experiencia, o sube al coche y tiene la experiencia de que es verdad que no pasa nada, al revés, de que todo va muy bien, aunque él no controle o ella no controle, de repente dicen, ahí va, que era verdad lo que me decían, como de cabeza, ¿no? En la teoría, se ha cumplido. Entonces luego ya es muy fácil repetir la experiencia. No hay magia, claro que no. Claro, eso lo estás contando así como fácil, pero o sea, para mí una de las cosas interesantísimas, ¿no? Que tú trabajas es el aceptar el miedo, es decir, el sentir que está ahí el miedo, ¿no? El no rechazar ese miedo y decir, bueno, pues estoy aquí, estoy con miedo, ¿no? Estoy en el metro y estoy con un miedo Eso tremendo, es. pero no pasa nada, ¿no? ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿No? Es como naturalizar ese momento, ¿no? Justo. Yo digo hacer un poco de exhibicionismo psicológico. Y en lugar de como íbamos antes, que siempre vamos como intentando disimular, que no se me note, ¿no? Nos ponemos así muy rígidos, muy tiesos, muy serios para que nadie se dé cuenta de que tengo miedo. Y les digo, no, no, todo lo contrario. Como la canción de Madonna, Express Yourself. Ahora, cuéntaselo a todo el mundo, llora, grita, patalea, sácalo, ¿no? Pero con esa normalidad. Si tú te fijas en un niño, el niño dice que tiene miedo, ¿y qué hacemos todos? Consolarle, ¿no? Le vas casi como a abrazar, ay, pobre, pues cuéntame, ¿qué te pasa? Y en los mayores, ¿por qué no? Claro, porque nos da vergüenza.
Claro, pero qué tontería, porque si te van a consolar, ¿no? O sea, lo que pensamos es qué vergüenza, me van a juzgar, van a pensar qué ridículo, pero no es verdad. Si tú ves a alguien en el metro, por ejemplo, que tiene miedo, ¿qué haces? ¿Le pegas? ¿Le escupes? No. Todos nos acercamos, nos suscita, se dice así. O sea, nos moviliza. Sí. Claro, sí, ¿no? A la compasión, ay, a ver, te puedo ayudar. O sea, la gente, al final, la mayoría de la gente es buena. Y cuando ven a alguien sufrir o que lo están pasando mal, enseguida se acercan, te echan una mano. Pues con el miedo pasa igual. Vamos a contarlo y a expresarlo y ya verás cómo la gente reacciona con mucha comprensión y amabilidad. Pero claro, pasa por expresarlo, porque si vamos ahí como disimula, pues Te es lo un guardas, caos, ¿no? ¿no? Y empeoras la situación. Claro. Luisa, yo iba a decir que las personas que están en el taller que pueden preguntar, ¿no? Pueden, o sea, Sí, claro. digo porque tenemos aquí a Luisa y es un lujo tenerla con toda la experiencia que tiene, así que o bien a micrófono Vale. abierto o bien por pregunta por el chat, no Sí, dejéis claro. de preguntar a Luisa lo que os pueda inquietar, ¿no? Y dejemos esas vergüenzas fuera, que yo creo que Claro. es interesante, ¿no? El decir, oye, aquí lo único que va a pasar es que vas a mejorar si aceptas, ¿no? Y si pones encima de la mesa lo que te está incomodando, porque si no te incomoda no es un problema, ¿no? Pero si te Claro, está claro. limitando... Y además, ¿sabes una cosa muy curiosa, Sara? Cuando tú empiezas a reconocer que tengo esto, que me pasa esto, en general suele pasar que otros te dicen, ay, pues a mí también, ay, pues a mí me pasó el otro día, ay, pues fíjate, a mí me pasa una cosa parecida y como se produce ahí una dinámica de grupos casi de psicoterapia, ¿no? Con la caña o con el café, que dices, jo, qué bonito, porque si nos quitamos la máscara y podemos decir quiénes somos con lo que hay, nos encontramos todos de una forma mucho más auténtica y más sana encima. Y si nos la ponemos todos, también nos da vergüenza, ¿no? Porque dices, ay, ¿cómo voy a decir yo aquí con todos tan listos, tan formales y tan buenos que yo tengo miedo? Y es que lo tenemos todos. Entonces, a mí, por ejemplo, lo del miedo a los perros, mucha gente en el curso me lo pregunta y me dicen, ¿pero eso es verdad o te lo inventas en el curso para darnos ánimos? Y digo, que no, que es verdad. Es que todo el mundo tenemos miedo a algo en algún momento de nuestra vida, ¿no? Tengo una amiga que es hija de médico y su pareja es médico y tiene miedo a las agujas. Y parece que no podemos tener miedo por ser del sector sanitario, o las psicólogas no podemos tener fobias porque somos psicólogas, qué chorrada, ¿no? Somos personas todos y claro que tenemos miedo. Haz la prueba, ya verás, es chulísimo. Contar que tenemos algo así un poco de vulnerabilidad y los demás se abren en general igual que nosotros. Lo que sí que es verdad es que nuestra mente, cuando le vamos haciendo pequeñita, 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 ¿no? Lo que tú decías, ese terreno que nos va cogiendo la mente, pero es que tenemos totalmente la herramienta contraria, ¿no? Porque cuando tú empiezas a ver que puedes hacer cosas, empiezas a sentirte poderoso y cada vez vas pudiendo hacer más y más y más y más cosas, ¿no? Y saber que no tenemos que hacer todo a la primera, sino que es Claro, ejercitarlo, ¿no? Y que un día te salga regular, pero otro día te va a salir con otros resultados mejores, ¿no? A los que quería. claro, claro. Esa impaciencia también tan occidental, ¿no? Es fatal, porque ¿cómo aprendemos? Pues por ensayo y error. Y el error es una fuente de aprendizaje, pero tampoco nos lo permitimos mucho, nos cuesta, ¿no? O muchas veces pensamos, uy, ya he retrocedido, estoy fatal. No, 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 estás creciendo, pero claro, ensayo y error, es así, ¿no? Es la vida. Yo, de hecho, cogí cuando estudié PNL, programación neurolingüística, una de las cosas que cogí porque me pareció fantástica es que no tenemos que hablar de errores, tenemos que hablar de resultados diferentes, ¿no? Qué Y bueno. es muy liberador porque Sí, dices, oye, es que es un error, no, es otro resultado. Ya está. Tú quieres llegar a 8 y has estado en 6. Bueno, pues trabajando vas a conseguir sí, el 7, el 8
y vas a llegar donde quieres, ¿no? Dice Sí. Cristina que leyó una frase que le encantó, dice, valiente no es el que hace las cosas sin miedo, sino la persona que pese a tener miedo hace las cosas con miedo. Y me parece una... Ah, qué bueno. Totalmente, Cristina, o sea... Sí, totalmente de acuerdo. ¿Ves? En el curso de Envidia a Volar vamos todos con miedo, fantástico, y Claro. ahí trabajando, que es gerundio. Entonces es súper liberador y muy empoderamiento, se dice, ¿no? Empoderamiento. Fíjate qué interesante esta pregunta, Luisa, que nos hace A Manuela. ver, Dice que, bueno, me está pareciendo interesante la charla, gracias Manuela, y dice, quería preguntar, muchas gracias. Sí. ¿cómo se gestiona el miedo al fracaso? ¿Se puede curar? Toma ya. Hombre, claro, 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 claro. Lo primero que no hay nada que curar. O sea, que estás súper sana y eso es fenómeno y es normal. Y ya he dicho que esto es la preparación de tu cuerpo, que estás fenomenal diseñada. Lo que habría que ver es esas creencias que hemos dicho antes, Manuela, que tenemos en la cabeza, que son nuestros cortocircuitos, ¿en qué consisten? ¿Sabes? No puedo dar una receta así de a todos pan con cebolla. Habría que intentar escribirlo, si puedes, o escribir en un diario o escribir una carta a ti misma, algo así. A ver, ¿qué te estás tú diciendo que probablemente vaya por la línea de mucha exigencia, de mucho perfeccionismo, que te está impidiendo reconocer que cuando te equivocas, pues como acaba de decir Sara, pues no he llegado al objetivo que me había propuesto, pues es distinto, pero ¿qué puedo hacer para llegar? ¿No? Algo así. Pero es verdad que pasa por reconocer, a ver, en qué consiste ese miedo, a qué le llamas fracaso, porque claro, esto también del fracaso es muy subjetivo, ¿no? A lo mejor una persona cree que fracasar es no ganar tanto dinero y a lo mejor otra piensa que es más sano o es más feliz. O... Entonces habría que analizar ahí. Fíjate, ahí influyen también mucho los mensajes que tenemos de nuestra familia de origen, ¿no? ¿Qué nos han dicho en nuestra familia de origen que era fracasar o tener éxito? Y desde ahí muchas veces, aunque seamos adultos, seguimos teniendo un montón de mensajes implícitos y muy civilinos, difíciles de detectar, que hay que ponerse un poquito a pensar, ¿no? Muchas veces los adolescentes cuando vienen a la consulta me dicen, ay Luisa, es que esto parece casi filosofía, porque no paro de pensar. ¿De ti estoy ya pensando? Digo, claro, se trata un poco de eso también, ¿no? De parar y ver a ver qué nos está dando ahí vueltas en la cabeza y poderlo reeducar. Entonces, Manuela, estás fenomenal hecha, estás sana. Lo único, dale una vuelta a ver qué se te va pasando por ahí, por la imaginación en tu cabeza, para intentar recolocarlo y reaprender, que por supuesto que se puede aprender. Claro, Son creencias, ¿no? ¿No? Lo que tenemos claro, al respecto claro, y cualquier creencia se puede reencuadrar, ¿no? claro, claro. Menos mal, ¿no? Si no. Sí, Yo muchas veces pongo el ejemplo de, imagínate que yo te pregunto, Sara, ¿yo podría aprender a hablar chino? claro. Claro, no has dudado, ¿verdad? No. ¿Te parece evidente que sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues ir a clase de chino, que un profesor me enseñe chino y practicar el chino en mi casa cuando yo pueda y quiera, ¿no? Pues esto es igual. Se puede aprender a pensar distinto de otra forma que no nos haga daño, más sana y más liberadora. Claro. ¿Qué necesitas? Pues un profe y entrenamiento. Yo creo, o sea, mi punto de vista al respecto, porque somos seres rumiantes, ¿no? Y la rumiación es tremenda, ¿no? Y lo que te puede llevar al sitio donde quiera la rumiación, ¿no? Entonces al final es como que dejas a la rumiación a su libre albedrío. Y es que al final nosotros podemos darle órdenes Eso es, a nuestra cabeza, ¿no? Y podemos decirle, claro, oye, por aquí sí y por aquí no. eso es. Que, que- Eso es que- lo que decía antes, como de entrenar a tu dragón, ¿no? No eso sé es. si habéis visto esa peli de dibujos animados que es preciosa, es para niños, pero en realidad es para adultos porque es una preciosidad. Y es un poco entrenar a tu dragón. Y es una máquina muy buena, nuestra cabeza, pero hay que entrenarla y reeducarla para que nos haga felices, que nos haga beneficio, no que nos haga daño, ¿no? Y
A veces pongo el ejemplo de la Guerra de las Galaxias, que están ahí luchando como el lado de los blancos, que nunca me acuerdo cómo se llaman, los caballeros Jedi, ¿no? Con el lado de los oscuros, que, bueno, pues sí, todos tenemos un poco esa parte así de lucha interna, pero claro que se puede aprender, entrenar y pedir ayuda, eso es fundamental, porque claro, muchas veces queremos solucionárnoslo todo nosotros solos con nosotros mismos y es que eso no puede ser, ¿no? Pues como hemos dicho antes, al esguince no tengo duda que tengo que ir al médico, al fisio, o a lo físico vamos enseguida a los médicos, pues a lo mental, lo psicológico, lo emocional, como lo queramos llamar, a los de la mente, que para eso estamos. Y luego conocernos, ¿no? Porque no somos una única persona y tendemos a asociarnos con, pues eso, lo que decíamos al principio, ¿no? Tengo un miedo y ya me asocio, ¿no? Soy la miedica o soy la perfeccionista, pero es que Sara es muchas personas, ¿no? Sara es miedosa en un momento dado, es perfeccionista en otro momento dado, es vaga en otro momento dado, ¿no? Que a veces no nos dejamos ser vagos. Claro, sí. A mí me gusta mucho decir que las emociones son, sin más, no hay juicio de valor asociado, ¿no? Es la que es y está para señalarte algo, escúchala. Entonces, si pudiésemos conseguir no ponerles tantos juicios de valor a las emociones, yo creo que nos podríamos tomar más conciencia y aceptarlas más y expresarlas más, porque claro, si tú dices, estoy cansada, necesito descansar, pues es legítimo, ¿no? Si en cambio dices, pues qué vaga soy, que llevo todo el día tirada en el sofá, pues claro, es tan duro que cualquiera se permite descansar, entonces. Entonces muchas veces la gente me dice, no, es que tener odio, tener miedo, tener rabia no es bueno. Y yo siempre digo, ¿y por qué no? ¿Qué tiene de malo eso? Yo no le veo nada de malo. Al revés, me parece súper sano que te des cuenta que tienes odio, que tienes rabia, que tienes miedo, ¿no? Otra cosa es que hagas con eso. Claro, si vas a matar a alguien, pues claro, fatal, la conducta es horrible. Pero la emoción, tal cual, a mí me parece que son señales que nos dan pistas para ver qué necesito, para ver qué me falta, cómo estoy. A lo mejor necesito descansar más o pedir más abrazos. Y es una cosa estupenda, ¿no? Pero las emociones no tienen, para mí, ningún juicio de valor. Las conductas sí, pero las emociones son, cuantas más reconozcamos y más vocabulario tengamos, mejor, ¿no? Perfecto. Muy bien, Luisa, pues yo creo que hay un tema precioso que es la emoción, ¿no? Que además nos hace sentir, nos hace vivir, ¿no? De una forma o de otra. Lo que tú dices, la emoción está y hay que escucharla y luego está lo que hagas tú con ella. Y la emoción que hemos visto hoy, que es el miedo, se puede trabajar. Se puede trabajar, hemos visto ya herramientas como es primero esa toma de conciencia con esa aceptación, el hablar o escribir, ¿no? Para ir, me ha gustado que decías, para detener el pensamiento, ¿no? Para como, oye, vamos a detener ese pensamiento y además luego trabajar esas creencias para poderlas reencuadrar e ir poco a poco o unos más rápido, otros más lentos, como tú dices, esto es subjetivo, pues ir trabajando el miedo. Yo he vivido en primera persona un trabajo, varios trabajos tuyos, ¿no? Con los miedos y sé que funcionan, ¿no? Y sé que son trabajos en alguna ocasión, como, bueno, ahí decían filosóficos, ¿no? Pero son trabajos profundos, ¿no? De ir a tocar para adentro hueso, pero merece la pena porque, bueno, una persona que tiene miedo a volar y que de repente puede coger un avión, pues no es coger un avión, ¿no? Es Claro, no tener esos límites, no tener esas fronteras. claro. Yo siempre digo, fíjate, Sara, ya con esto si quieres cerramos, que al final lo mejor de estos procesos personales no es el miedo que se supera, que también, claro, sino la sensación de empoderamiento, decir, soy capaz de hacer lo que yo quiero. Eso no tiene precio. Para mí eso es
a mejor recompensa. Así que sí, sí, sí. No lo tiene. Muchas gracias, Sara, la verdad, me ha encantado. Ya has visto que no me gusta nada hablar, que soy muy comedida. Bueno, te pasas el día escuchando en consultas y que aprovechas estos ratitos que me parece. De que para menor duda. Oye, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, Luisa, o ver algún, porque sé que tienes un curso online de miedo a volar, tienes el libro, pero si te quieren, si quieren... Sí, en la página web de vivetuvida.es tienen ahí nuestro formulario de contacto, nuestro correo y en nuestro Instagram también estamos ahí, todo el equipo. Tu Instagram A es su disposición. ¿cómo es? Porque no es Vive tu Vida, o sea, ese Vive tu Vida, ¿no? Sí, sí, porque Vive tu Vida ya está acogido y ese, que es un poco raro, lo sé, pero era lo que había, es Vive tu Vida. Y si no, en la web vivetuvida.es, pues también, ahí estamos. Perfecto, pues mil gracias. No sé si queréis, Sí. si alguien necesita ponerse en contacto con Luisa, con los medios que nos ha dado o a través nuestro, os ponemos en contacto. Y nada, encantada Luisa, un placer estar este ratito contigo y muchas gracias a todos por estar hoy aquí.